y alguien que se acerca a la música como un camino de introspección y de acercamiento a Dios. La película es de verdad bellísima. Me moría yo de ganas de leer el libro y por fin lo sacaron, por fin lo encontré. Había visto yo hace poco una prima a la que quiero mucho, vi que estaba con Pascal Quiñard, vino a México y le estaba autografiando el libro. Por supuesto me revolqué en el piso de envidia, ¿no? Y vi que ya lo tienen aquí en el péndulo, se llama El amor, el mar. Y también, digamos, sitúa, por lo que leo, la novela en el siglo XVII, que es el esplendor del barroco y sobre todo del barroco francés. Y mezcla cuestiones históricas, musicales, ¿no? muy interesantes. Entonces, me muero de ganas de leerlo, porque además he leído otro libro de él también que se llama Brutes. Ese es más un ensayo musical, filosófico, hermosísimo. De verdad, si pueden leer algo de Pascal Quiñard, tienen asegurada su entrada al cielo, ¿no? Yo se los garantizo, ¿no? ¿Voy a comprar dos? Sí, no se arrepentiría para tener garantizada la entrada. Ok, Paquito, ¿qué tal si nos vamos a... ¿Qué pasó? Francesca Bernini. Aquí. Ok, y nos vamos a ir. Dale. Ah, no, dale. Ahí está. ¿Crees que podríamos quitar esta horrible línea? ¿Dónde está el lugar? Mira, si quieres, salte. Solo minimiza. ¿Es aquí? Sí. No. No. Ok. Ponle escape, ¿no? Ahí está. Ahora, presentación con diapositivas. Configuración de la presentación con diapositivas. Este puntito, arriba. Ahí está. Y se debe de ver en pantalla completa ahorita. Ahí está. Ahí está. Ahí. ¿No? Ok. Muy bien. Vamos a comenzar. Tenemos una clase larga y espesa. Muy bien. Voy a apagar. Que se vea mejor. ¿Se está burlando Víctor Manuel? No. Vi que se estaba burlando. No. Ok. Muy bien. Lo hemos hecho en otros, lo hicimos en otro grupo, pero no recuerdo que lo hayamos hecho aquí. Comenzar a construir en nuestro discurso a partir de ese poema de Jorge Luis Borges. Es un poema que viene en el libro La Cifra, se llama Inferno Quinto 129. ¿Recordamos algo de eso, Gildardo? Más o menos. No bien. Oh, ok, muy bien. Entonces, perfecto, mejor aún, ¿no? De entrada ya el nombre del poema plantea un problema, ¿no? Nos damos cuenta de que se refiere al canto quinto, al verso 129 del canto quinto del infierno de la Divina Comedia. ¿Qué dice ese verso? Digamos, por favor, por una licuadora prehispánica, Víctor Manuel. No sé. Y todavía se queda pensando. Casi, ¿no? El verso en toscano dice: Soli eravamo e senza alcun sospetto, que significa estábamos solos y sin sospecha alguna. ¿Preguntas obligadas? ¿Quiénes estaban solos? Exacto. Qué rara voz le salió, pero... ¿Quiénes estaban solos? Y la otra pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué no sospechaban? ¿Qué no sospechaban? ¿Verdad? ¿Quiénes estaban solos y qué no sospechaban? Vamos a contestar esa pregunta. Digo, llama la atención el hecho de que Borges denomine de esa manera a su poema. Y vamos a ver todo lo que hay detrás de ese planteamiento. El poema dice: dejan caer el libro porque ya saben que son las personas del libro. Lo serán de otro, el máximo. Pero eso, ¿qué puede importarles? Ahora son Paolo y Francesca, no dos amigos que comparten el sabor de una fábula.
se miran con incrédula maravilla, las manos no se tocan, han descubierto el único tesoro, han encontrado al otro. No traicionan a Malatesta porque la traición requiere un tercero y solo existen ellos dos en el mundo. Son Paolo y Francesca, y también la reina y su amante y todos los amantes que han sido desde aquel Adán y su Eva en el pasto del paraíso. Un libro, un sueño, les revela que son formas de un sueño que fue soñado en tierras de Bretaña. Otro libro hará que los hombres sueños también los sueñen, ¿no? Ok, nos dimos una idea más o menos aproximada del contenido del poema, ¿sí? Ok, vamos desentrañándolo poco a poco, ¿no? Para poder saber a qué se está refiriendo Borges, pues obviamente tenemos que irnos al canto quinto del infierno, de la Divina Comedia. En ese canto recordarán, espero que cuando menos hayan llegado al canto quinto del infierno, de la Divina Comedia, ¿no? Recordarán que Dante y Virgilio entran a lo que se puede considerar el primer círculo de castigo, de verdadero castigo, ¿no? De suplicio. Es el segundo círculo del infierno, donde están siendo castigados aquellos que vivieron poseídos por la pasión de la lujuria, ¿no? Y que murieron poseídos por esa pasión. Hay que recordar que Dante queda profundamente impresionado porque lo que ve es un inmenso vendaval, escucha viento huracanado que arrastra a las almas y las arroja, nos dice el texto, contra enormes ruinas. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Podemos ver la siguiente, nada más para ir precisando algunas cosas. Pero antes de entrar a ese círculo, antes de entrar directamente al círculo, en ese canto, hay que recordar que se encuentra precisamente Minos, ¿no? Aquí nos vamos introduciendo poco a poco, sí, a lo que habíamos comentado, la mitología griega en la Divina Comedia. Y la pregunta, obviamente, que tendríamos que hacernos es: ¿por qué Minos, no? ¿Qué hace Minos ahí como juez del inframundo? Minos escucha las confesiones de las almas y, según la confesión, hace que su enorme cola dé vueltas alrededor de su cuerpo, y según el número de vueltas, recuerden ustedes, es el círculo que le corresponde al alma, ¿no? ¿Por qué Minos? Esta obviamente es la representación del famoso fresco del juicio final de la Capilla Sixtina. Ahí está la cola dando vueltas alrededor de Minos. Siguiente, por favor. ¿Te saltaste dos? ¿Y regresaste? Sí. Ah, ok. Esta es la versión de William Blake. Les he comentado muchas veces que los grabados que hizo Blake son maravillosos, sobre todo porque desde el punto de vista estético y plástico se adelantó muchísimo a su época, ¿no? Uno pensaría más bien que son, digamos, imágenes contemporáneas de la pintura de Matisse, por ejemplo. No, estamos hablando de principios del siglo XIX, ¿no? Se representa también de esta manera a Minos. Siguiente, por favor. Y esta es tal vez la más famosa, la que nos muestra Gustave Doré, ¿no? Este enorme rey. ¿Por qué Minos? Bueno, hay que recordar que Minos, en el inframundo griego, era, junto con sus hermanos Sarpedón y Radamantis, era uno de los tres jueces del inframundo. En algunas versiones se nos dice que la otra jueza era Ernestina Godoy, ¿no? Perdón, me resbalé. ¿Qué tontería acabo de decir? Eso me lo editas, por favor. No, que en otras versiones nos dice que era Éaco, ¿no? Otro personaje. Pero quiero insistir en que la pregunta sería: ¿por qué Minos? Es decir, sí, ahora que diríamos, ¿cuál es el currículum de Ernestina Godoy o de tal o cual persona para ser nombrada, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa persona para que merezca tener ese puesto? ¿Cuáles eran los méritos, por ejemplo, de Minos? Bueno, vamos a repasar un poco la vida de Minos a partir del famoso mito, ¿no? Es uno de los mitos más complejos, de Minos, Teseo, Ariadna, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor.
Ahí está. Este es también de otra de las series de grabados muy importantes, esta del siglo XV, de Priamo de la Quercia, ¿no? Pero siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos por lo pronto el árbol genealógico, un pequeño árbol genealógico, ¿no? Recordamos que el mito nos dice, creo que ya lo habíamos señalado, cuando hay corazoncito, significa púncata, púncata, ¿no? Es decir, pasión amorosa, sexo, obligado, ¿no? Relación. Recuerda que el mito nos dice que Europa, cuya etimología hace alusión a la idea de verse bien, ¿no? La que bien se ve. Europa, Zeus se prenda de la belleza de Europa, que se encontraba jugando con sus amiguis en las costas de Tiro. Ustedes saben muy bien que Tiro queda a la altura del río Amazonas, en el Brasil, ¿no? Por supuesto que no. O sea, se encuentra donde hoy está Israel, ¿no? Entonces se encontraba jugando en las costas de Tiro, Europa, con sus amigas, y Zeus, para aproximarse a Europa, se transforma en un toro de belleza extraordinaria. Europa, seducida por la belleza de ese toro, imprudentemente se acerca a él y ante su aparente mansedumbre se monta, se sube en su grupa, el toro se levanta, se lanza al mar, lo atraviesa y llega a la isla de Creta, donde tiene relaciones con Europa. De esas relaciones van a nacer estos tres hijos, Minos, Sarpedón y Radamantis, que les digo, eran los tres jueces del inframundo. Sin embargo, cuando los tres crecen, se disputan el trono de Creta, y para demostrar su superioridad, Minos invoca a Poseidón, que sabemos que es el dios que bate los mares y que sacude la tierra, ¿no? Minos invoca a Poseidón y le pide que haga surgir del mar un enorme toro con la promesa de consagrarle, de sacrificarle ese toro. Hay que recordar que detrás de esto hay símbolos muy importantes, ¿no? Es decir, el toro en la cultura cretense, que es el antecedente más remoto de la cultura griega, estamos hablando de que tiene una antigüedad de 5.000 años, por ejemplo, la cultura cretense. Y en la cultura cretense el toro juega un papel muy importante, sobre todo como representación de la fuerza sexual. Y de la fuerza sexual como manifestación divina, ¿no? Que no se sabe si eso fue herencia, por ejemplo, proveniente de Egipto. Hay que recordar que sobre todo en la 18ª dinastía egipcia también se elevó el toro a esta categoría, ¿no? El toro representa la fuerza sexual. Entonces no estamos hablando de un toro en sí, lo que le va a consagrar Minos a Poseidón, sino le va a consagrar esa fuerza sexual que le sea concedida por Minos, por Poseidón, si me estoy explicando, ¿no? Hay también un mito donde, no recuerdo ahorita, Mitras precisamente, ¿no? Exactamente. Domina a un toro. Así y él es el fundador, bueno, a partir de ahí están en los misterios mitraicos. Así es. Entonces, o sea, todo eso viene de esa zona, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí es distinto porque esta Europa no está dominando a Zeus, está montándolo, ¿no? Exacto, ¿no? A ver, es muy importante porque el culto de Mitra sí proviene más bien como de Medio Oriente hacia Lejano Oriente, y sobre todo va a ser llevado hacia Occidente por los soldados romanos en todo este proceso de expansión. Y sí, la imagen más común de Mitra es esta imagen bellísima de dando muerte al toro solar, al toro celeste, ¿no? La idea es exactamente la misma, ¿no? Sí, no es que Europa domine a Zeus, ¿no? Zeus se vale de ese, ¿cómo se dice? Truco, ¿no? De esa triquiñuela para seducir a Europa, ¿no? Lo cierto es que entonces Poseidón hace surgir a ese toro, los hermanos se hacen a un lado, es decir, se dan cuenta de que él es el elegido de las divinidades, pero Minos cae en la llamada ibris, ¿no? Ahí hemos comentado que la ibris es este acto de impiedad, este acto de exceso contra las divinidades, ¿no? Este acto de soberbia.
Minos incurre en la ibris, no sacrifica al toro divino, sacrifica a un toro muy bello, pero de sus propios ganados, y obviamente tiene que venir un castigo por parte de los dioses. El castigo se deja sentir porque Poseidón, otra vez en el juego de símbolos, le pide a Afrodita, la diosa de la sexualidad, que desate una pasión sexual en la esposa de Minos, en Pasífae, ¿no? Por el toro que hizo surgir Poseidón, ¿no? Pasífae experimenta una pasión, un deseo sexual desmesurado por el toro, pero pues literalmente no sabe cómo tirárselo, no debe ser fácil tirarse un torito, ¿me explico? A Pedro Infante, ¿no? Okay. Y entonces hay que recordar que Pasífae recurre al hombre ingenioso por excelencia del mundo cretense, que era Dédalo, ¿no? Y Dédalo confecciona una vaca mecánica. Pasífae se introduce en la vaca, logra tener relaciones con el toro, y de esas relaciones van a ser Asterión, que es el nombre verdadero del Minotauro, ¿no? Minos, obviamente horrorizado al ver que nace este ser, pero comprendiendo que es un ser divino y al que no puede dar muerte, no puede dar muerte sin correr el riesgo de otro castigo divino, en este caso por cometer un crimen, ser perseguido por las erinias. Le manda a Dédalo que construya un edificio, ¿no? Que es conocido como el laberinto, que sabemos que a principios del siglo XIX, pues al parecer fue descubierto por este arqueólogo Evans, ¿no? Y que lo más curioso de este descubrimiento es que sí descubrió enormes cantidades de excrementos fosilizados, ¿no? Que seguramente pertenecieron a un animal que estaba ahí, pero no sabe quién o qué era. Hay que recordar que a su vez laberinto viene de labris, que significa el templo de las hachas, ¿no? Bueno, lo cierto es que entonces Dédalo construye el laberinto y ahí es introducido Asterión, el Minotauro. Por aquellas épocas, uno de los hijos de Minos y Pasífae tenía principalmente 3 hijos: Fedra, Ariadna y Androgeo. Androgeo era un extraordinario atleta y acudió a unos juegos que se desarrollaban en Atenas y ganaba todas las pruebas. De tal manera que despertó los celos y la cólera de los griegos, ¿no? De los atenienses, y le tendieron una emboscada y le dieron muerte, de tal manera que entonces Minos se lanza a conquistar Atenas y le impone el famoso tributo. Las versiones varían, algunas versiones dicen que el tributo consistía en 9 mancebos y 9 doncellas, o 7 mancebos o 7 doncellas, no importa, lo cierto es que esos mancebos y esas doncellas tenían que ser ofrendadas al Minotauro, ¿no? como alimento. De tal manera que Atenas, se ve sometida, iba cumpliendo periódicamente con ese tributo, hasta que el hijo de Egeo, aquí ponemos a Egeo, que era rey de Atenas, y que estaba casado con Etra, corazón, con católica, ¿no? Teseo crece, ¿no? Y entonces le pide a su padre que lo envíe como parte del tributo, porque se siente con la fuerza para llevar a cabo la hazaña de dar muerte al Minotauro. Recordamos que cuando llega a Creta, durante la preparación del ritual, porque no era nada más echarle la comida al Minotauro, conoce a Ariadna, precisamente, otra de las hijas de Minos. Ariadna se enamora de Teseo y le promete ayudarle. Ya sabemos que Ariadna va y consulta a Dédalo y le pregunta que cuál es la solución al problema del laberinto. Dédalo le da la solución del famoso hilo, ¿no? Le dice: quien entre, pues solamente tiene que ir desenredando el hilo, y para salir, en caso de que logre salir, ¿no? En el remoto caso de que logre darle muerte al Minotauro, lo que tiene que hacer es ir enredando el hilo. Ariadna le proporciona el hilo a Teseo. Hay quienes dicen que además le proporciona la espada con la cual Teseo logra dar muerte al Minotauro. Teseo consuma la hazaña. Teseo le había prometido a Ariadna que se la llevaría y se casaría. Sin embargo, cuando Teseo y Ariadna llegan a la isla de Naxos,
se encuentran con que el dios Dionisos regresa de lejano oriente, viene instituyendo su culto Dionisos. Dionisos se prenda de la belleza de Ariana, y una versión nos dice que esa fue la razón por la que Teseo abandona a Ariadna en la isla de Naxos. Aquí tendríamos que recordar algo. Cuando Teseo parte junto con los otros jóvenes y las otras doncellas hacia Creta, su padre Egeo le dice que por ser una ocasión fúnebre, parta en una nave impulsada por velas negras, pero que si regresa victorioso se lo haga saber a la distancia, cambiando las velas negras por velas blancas, ¿no? Hay que recordar que a 10 kilómetros de Atenas se encuentra el puerto del Pireo, y desde ahí esperaba ansiosamente el regreso de su hijo Egeo. Teseo, por las prisas, por el olvido, por lo que sea, no cambia las velas, y cuando Egeo ve a lo lejos que se aproxima la nave con velas negras, lleno de dolor se arroja al mar, se suicida. De ahí adquiere su nombre el mar Egeo, que es el principal mar de los griegos, ¿no? El mar de las islas griegas. El mito se sigue desarrollando porque entonces Teseo regresa y se encuentra con la muerte de su padre Egeo, ¿no? Teseo originalmente había estado casado con una amazona llamada Hipólita, con la cual tuvo un hijo llamado Hipólito. Una versión nos dice que en realidad Teseo abandonó a Ariadna en Naxos porque estaba enamorado de su hermana, un clásico, de su hermana Fedra, ¿no? Teseo se casa con Fedra, no sabemos bien a bien qué le pasó a Hipólita, se casa con Fedra, pero Fedra se enamora de Hipólito, o cuando menos siente una pasión sexual tremenda por Hipólito, y en cierta ocasión intenta seducir a Hipólito, pero pues Hipólito tenía otros intereses, ¿no? No le hace caso, y entonces Fedra, llena de despecho, le dice a Teseo que su hijo Hipólito intentó violarla. Teseo, que no puede dar muerte a su hijo, le pide a Poseidón que haga algo, ¿no?, para poner las cosas en su lugar. Poseidón, mientras Hipólito va por las arenas de la playa en su carro tirado por caballos, hace surgir una serpiente. La serpiente asusta a los caballos y el pobre de Hipólito queda totalmente embarrado en las rocas, ¿no? Una parte muy importante del mito, y la que nos interesa ahorita, tiene que ver con Minos. Obviamente, Minos se da cuenta de que hay una sucesión de castigos. El primer castigo es, pues, obviamente, que su esposa experimente esa pasión sexual por el toro. Segundo, el producto de esa pasión, el mismísimo Asterión, ¿no? Tercero, o sea, que matan a su hijo Asterión, es decir, Teseo mata a Asterión, y no solamente sale huyendo, sino que cuarto, se lleva a su hija Ariadna, ¿no? O sea, le llovía sobre mojado al pobre de Minos, pero como resultado, como consecuencia de esta ibris en la que le había incurrido, y como castigo, Minos sabe muy bien que el único que tenía la solución al enigma del laberinto era Dédalo, y entonces encierra a Dédalo y a su hijo Ícaro en el laberinto y tapia las entradas o la entrada de ese palacio, ¿no? Sin embargo, ustedes saben muy bien que Dédalo entonces se confecciona con las plumas de algunas aves que también eran devoradas por el Minotauro. Se confecciona unas alas, las pega a sus espaldas y a las espaldas de su hijo con cera y le advierte que no se acerque demasiado al sol, ¿no? Ya sabemos, llevado por el entusiasmo, Ícaro decide volar, se acerca demasiado, volar más allá de lo que debería, se acerca demasiado al sol, la cera se funde y cae al mar, en el famoso mar, y que desde ese momento se llama el mar de la Icaria. Otro coraje para Minos cuando se entera de que han huido del laberinto y decide en su cólera perseguir a Dédalo. Sabía que Dédalo pues no se iba a refugiar en Cuautitlán Izcalli o en la colonia Juan Escuti, en Iztapalapa, sino que iba a buscar la protección de algún rey, y entonces iba corte tras corte, ofreciendo un enorme tesoro a quien resolviera un problema que él planteaba.
El problema consistía en ser capaz de hacer pasar un hilo por los intrincados laberintos de un caracol, hacerlo pasar al otro lado, ¿no? Entonces llegaba, nadie lo resolvía, hasta que llegó a Sicilia, se lo propuso al rey de Sicilia, el rey de Sicilia le dijo, wait a minute, espérame tantito, fue con Minos, fue con Dédalo, donde ahí se encontraba Dédalo. Maestro, ¿podemos seguir su boleto? ¿Perdón? Su boleto del estacionamiento. Me lo va a quitar. Para firmar. Ah, ok. No te iba a hacer. En que... Sí. El rey le dice a Minos, espérame tantito, va con Dédalo y le dice, mi chavo, aquí es donde tienes que desquitar el hospedaje, ¿no? Y entonces Dédalo le dice que es muy sencillo, que por el ápex del caracol, ¿no?, meta una hormiga y que amarre a un pequeño hilo a la hormiga y que tape la luz y la hormiga siguiendo el otro extremo, en el que además puso miel. La hormiga va a ir recorriendo los laberintos del caracol, ¿no?, y hará surgir el hilo por el otro lado. Cuando el rey le entrega a Minos el resultado, ¿no?, la solución, Minos dice, aquí el único que podía resolverlo era Dédalo, y para ese momento ya ha instigado a las hijas del rey de Sicilia para que hagan brotar de las tuberías de donde se echaba sus duchas Dédalo, no agua sino brea hirviendo, ¿no? Dédalo ya había instigado, a las hijas, ese señor fruncido está bien fruncido, con justa razón. Para ese momento Dédalo, que sabía que corría peligro, ya había instigado a las hijas del rey de Sicilia para que hicieran brotar brea hirviendo en vez de agua de las tuberías del lugar donde se bañaba Minos. ¿Me explico? Obviamente le abre a la caliente Minos y termina hecho barbacoa, ¿no? Ahí termina Minos. Ahora, ¿por qué comento todo esto? ¿Por qué es juez Minos? ¿Cuál es la experiencia de Minos? Muchas veces hemos dicho, ustedes dirán, ¿quimo sabe? Se ha dicho, ¿no? Que si hay un santo al que yo le creo, es a San Agustín, ¿no? En el sentido de que, pues, se revolcó en todo lo que se podía revolcar uno en aquel entonces, y sin embargo tuvo la fortaleza intelectual, espiritual, física, para, y a través de la reflexión, salir adelante. O sea, a alguien así uno sí le cree, ¿no? No a alguien que nunca ha experimentado el pecado y que se lo ha pasado en su torre de marfil, ¿no? Y lo mismo sucede con Minos. Es decir, alguien que tiene la experiencia, alguien que ha luchado contra los designios de los dioses, puede a la hora de escuchar las confesiones de los hombres, pues con toda certeza, o cuando menos aproximada, ¿no?, decir qué es lo que le corresponde. Mira, Paquito, venga, ¿no? Ahora vamos a ilustrar todo esto. Mapita desmaquizador. Más vale prevenir que no, ¿no? Ok. Recordemos una cosa. Aquí está el mar Egeo, ¿no? Aquí está Atenas. Aquí está muy cerca el puerto del Pireo. Recuerdan la península del Peloponeso, el istmo de Corinto, ¿no? El golfo de Corinto, la famosa isla Citerea, a la que fue llevada Afrodita cuando nació. Aquí está Creta, precisamente, ¿no? La isla de Creta, el mar Egeo, supuestamente, aunque nadie lo ha podido comprobar, aquí estaría Troya, y esta parte es la del Quersoneso Tracio, toda es la región de Tracia. A ver, mira, dale la siguiente, ¿no? Ahora nos alejamos un poquito para que no se vayan a confundir y no vayan a pensar que está en Sudamérica, ¿no? Obviamente aquí está Europa, está todo el mar Mediterráneo. Aquí están los límites de lo que era el mundo griego, las famosas columnas de Hércules, que sabemos que es el famoso Peñón de Gibraltar, ¿no? El Peñón de Gibraltar, que está a la mitad del camino entre África y el sur de España. Esos eran los límites del mundo griego, y los otros límites se encontraban aquí, precisamente en el Cáucaso. Recordarán que en el Cáucaso se dice que Zeus encadenó a Prometeo, ¿no?, a una montaña del Cáucaso, condenado a este suplicio de el hígado le sería devorado por un águila, ¿no? Pero todas las noches se regeneraría el hígado y al día siguiente regresaría el águila. Entonces, aquí está precisamente Tiro, lo que les decía.
aquí estaba jugando Europa, aquí está la isla de Chipre. Hay que recordar que Afrodita es llevada de la isla Citerea a la isla de Chipre, es aquí donde es presentada a los dioses. Por eso se le conoce también a Afrodita como Ciprina, ¿no? Si leemos en los textos Ciprina o Cipris es Afrodita, ¿no? O también si se nos dice Citera es Afrodita. Y bueno, es lo que nos interesa, bueno, obviamente el Ponto Euxino, que es el mar Negro, que los griegos lo llamaban el mar hospitalario. Euxino significa el mar hospitalario, ¿no? Siguiente, por favor. Así se representaba en las antiguas vasijas griegas el rapto de Europa por Zeus. Pero es uno de los mitos que ha dado origen a un mayor... ¿Paquita puedes? Ok. Desde los pintores flamencos como Martín de Vos, muy interesante como un gesto muy particular de Europa es mirar hacia atrás, con una especie de expresión de la cagué, así, tal cual. Es decir, en el sentido de que toma una decisión y ya no se puede echar para atrás. Ese gesto es muy importante. Creo que ya habíamos comentado que la fuente en la que se basa Dante, sobre todo para la mitología griega, obviamente son las metamorfosis de Ovidio, ¿no? Ovidio. Hay que recordar también algo muy importante. ¿Se acuerdan que hemos comentado muchas veces sobre este personaje maravilloso llamado Brunetto Latini, ¿no? Que fue el mentor, el maestro de Dante en Florencia, que tenía una biblioteca maravillosa, que fue, hemos dicho, el que les enseñó a los florentinos a hacer política, a vivir, ¿no? Dentro de una polis, y que escribió este libro llamado, bueno, en Francia escribió un libro llamado El Libro del Tesoro, pero después escribió un poema alegórico basado en el Libro del Tesoro llamado Il Tesoretto, que hemos comentado que cuando Dante se encuentra con Brunetto Latini en la tercera región del séptimo círculo del infierno, donde están los violentos contra la naturaleza, Brunetto Latini le encarga mucho su tesoretto, dice, ahí vivo todavía, ¿no? Cosa curiosa, el tesoretto es un hipotexto muy importante para la Divina Comedia, porque les he comentado que Dante no inventó eso de que a la mitad del camino de la vida, ni tampoco inventó lo de la selva oscura, eso viene en el tesoretto de Brunetto Latini, y cosa curiosa, tampoco inventó el hecho de que un poeta lo conduzca a lo largo de ese viaje. Ya hemos comentado aquí por qué Dante escoge a Virgilio, pero Brunetto Latino escoge precisamente a Ovidio, ¿no? Y Ovidio, hay que recordarlo, pues escribe este libro maravilloso que es Las Metamorfosis, ¿no? Las Metamorfosis de Ovidio, que fue la fuente en la que bebieron, podríamos decir, todos los artistas desde Renacimiento, Barroco, o sea, era el libro en el cual se apoyaban para abordar la mitología griega. No solamente porque sea un compendio de mitología griega, digo compendios, o sea, hay muchos, está la biblioteca de Apolodoro, las fábulas de Higinio, la teogonía de Hesíodo, sino porque Ovidio le da un sentido muy especial, un sentido evolutivo muy especial que habla desde los inicios de la creación hasta llegar a los tiempos de los Césares, ¿no? Cómo va evolucionando, no solamente cómo se van metamorfoseando los personajes, porque esa es la idea de las metamorfosis, sino cómo se va transformando el pensamiento. Entonces sí sería muy importante si algún día leen las metamorfosis, que no solamente lean tal o cual mito, que se puede hacer, ¿no? Sino que lo lean completo para ir viendo esa transformación. ¿Qué pasó? Maestro, según es como una transición entre el pensamiento del mundo griego hacia lo romano, para una justificación, para ver por qué estos dioses griegos ahora se van a volver romanos. Así es, que forma parte además de un enorme mosaico, de un enorme mosaico, me refiero a que siempre hemos comentado que lástima que la historia fragmente en romanos, etruscos, griegos, romanos, etruscos, bla, 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 no, griegos, etruscos, romanos, y cristianismo, en vez de ver una enorme evolución
y cómo ese proceso de metamorfosis y de justificación de lo presente, pero basándose en el pasado, está presente en todas las culturas. Por ejemplo, me viene a la mente el famoso mito de la creación del quinto sol, que tiene su escenario en Teotihuacán. No es un mito teotihuacano, es un mito mexica, ¿me explico? Es un mito mexica retomando esas tradiciones, pero para justificar ahora la nueva dirección que va a tomar el pensamiento religioso, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, a ver, siguiente, por favor, nos vamos a toda velocidad. Tiziano, ¿no? Ofrece esta versión. Ya sabemos que siempre que aparecen putti, así se les dice, ¿no? Putti, como amorcillos, ¿no? Están poseídos por la pasión sexual, ¿no? Eso es lo que representan simbólicamente estos personajes. Siguiente, por favor, Paquito, ¿no? Erasmus Quellinus nos ofrece otra vez esta idea de Europa volteando hacia atrás, como, ¡oh! ¿Qué he hecho? O sea, lo que desata todo esto, ¿me explico? ¿Por qué quiero resaltar eso? Ahorita que hablemos de la relación entre Francesca da Rimini y Paolo Malatesta, me pregunto, ¿qué pensarían? Porque además su historia fue real. Ustedes saben que Francesca da Rimini y Paolo Malatesta eran cuñados y que fueron asesinados por el esposo de Francesca, el hermano de Paolo, cuando los sorprende, ¿no?, en una relación ilícita, sin darles tiempo de arrepentirse. ¿Y qué pensarían si se dieran cuenta de todo lo que detonó esa acción? ¿Me explico? Que para ellos a lo mejor fue, no sé, solo un desliz, solo dejarse arrastrar por la pasión, pero la enorme cantidad de obras de arte, de poemas, de obras musicales, como que se sentirían un poquito reivindicados, ¿no? Como que, ok, está bien, vale la pena, ¿no? Y a eso me refiero con esto. O sea, a veces hay acontecimientos que transforman nuestra existencia, decisiones, ¿no? Y por eso me llama mucho la atención esa constante, digo, no aparece en todos los casos, pero esa constante de se queda totalmente atrás un pasado. Y de hecho, qué bueno que lo menciona otra vez, porque precisamente este mito fue reelaborado más bien ya por los griegos continentales, pero originalmente era solamente un mito cretense, ¿no? Siguiente, por favor. Otra vez, pero ahora Simón Vouet. Ahí están los angelillos. Siguiente, por favor. Este me encanta, este pintor simbolista inglés, George Frederick Watts, ¿no? Otra vez la misma idea. Siguiente. Hasta Francisco de Goya. Va a ser raro, ¿no?, que Goya aborde temas mitológicos, pero es más raro que abordara precisamente este mito, ¿no? Siguiente, por favor. Rembrandt también, obviamente muy pudoroso. Rembrandt nos muestra pues muy vestidita a Europa. Un cuadro muy bello. Siguiente, por favor. Este de Noel Nicolas Coppel me encanta, porque entonces surgen de las profundidades de los mares todo tipo de seres, ¿no?, celebrando precisamente el hecho de que esa fuerza que mueve el universo, Zeus, ¿no?, ahora se vaya a manifestar a través de esta mujer. Siguiente, por favor. Tal vez el pintor que más abordó el mito fue Gustave Moreau, ¿no?, el más importante de los pintores simbolistas franceses. Tiene estas tres versiones, de las cuales, bueno, no sé, a mí, qué lástima que no se me ha quedado bien, pero esta me fascina con esos bellísimos soles crepusculares tan típicos de Moreau. Esta también del pintor ruso Valentin Serov me encanta. Siguiente, por favor. Matisse, llega inclusive al siglo XX, Henri Matisse y Pablo Picasso realizan estas dos versiones. Siguiente. Esta me encanta también, de Alejandro de Cinti. Otra vez, mirando con desesperación hacia atrás. Siguiente. Félix Badoton nos da esta versión. Siguiente. No son pocas, ¿no? Esta es un poco humorística, de Luis B. Cortés, ¿no? Pues más bien, ¿para qué esforzarnos? Mejor todos en el barquito, ¿no? Siguiente, por favor. Hasta Botero, está muy de moda, ¿no? Nos da esta versión. Siguiente, por favor.
Aquí se nos muestra en una vasija griega a Pasífae, que ternurita con su hijo Asterino, ¿no? Amor de madre. Siguiente, por favor. Esta de Oscar Strug, esta escultura me encanta, ¿no? Porque entonces nos muestra en el interior de la vaca a Pasífae, ¿no? A punto de tener relaciones con, más bien Pasífae en el interior de la vaca mecánica, a punto de tener relaciones con el toro. Siguiente, por favor. Sí, puse distintos ángulos porque sí es una obra maestra, increíble, a comparación de esta otra, la que sigue, que es como demasiado pues explícita, casi rayando en lo vulgar como decoración de plaza de toros, ¿no? Siguiente, por favor. Yo les recomendaría, y es solo una recomendación de la que ya sé que no van a hacer caso, pero ya ustedes, que leyeran este brevísimo cuento. Son solo 2 páginas, por favor. Media ida al baño. Lo pueden leer, se llama La casa de Asterión. Ese cuento de Borges surge precisamente de la contemplación, obviamente cuando Borges no había perdido todavía totalmente la vista, de este cuadro de Georg Friedrich Watts, ¿no? Es un cuadro bellísimo también, y de ahí surge la idea de Borges de escribir este cuento. Siguiente, por favor. Ya hablando ahora del tema del laberinto, tenemos esta versión de Sir Edward Burne-Jones, pintor también prerrafaelita. Siguiente, ¿no? En las vasijas griegas, una y otra vez vemos representada la escena. ¿Por qué me interesa hacer alusión a esto de las vasijas griegas? Porque hay que recordar que en las vasijas griegas, sobre todo cuando este tipo de imágenes decoraban la superficie de la cerámica griega, no era una mera decoración, era una manera de mantener vigentes los mitos y el contenido de los mitos y la reflexión que se puede hacer en torno a los mitos, ¿no? El momento en el que Teseo da muerte al Minotauro. Siguiente, por favor, ¿no? Como verán, muchas representaciones. En vez de Mickey Mouse, en vez de Bart Simpsons, ¿no? Compre su vajilla en Vips, ¿no? Pero con representaciones de mitos griegos. Siguiente, por favor. Esta escultura proveniente de la antigüedad es muy bella, el momento en el que Teseo ya descansa sobre el cuerpo del Minotauro. Siguiente. Esta es muy bella, esta fotografía es súper rifada. ¿Saben por qué? Porque la saqué yo. No. Esta escultura se encuentra en los jardines de las Tullerías en París y es bellísima, muestra el momento en el que Teseo está dando muerte al Minotauro. Siguiente, por favor. Ahora si nos vamos con Ariadna, también ha sido abordado una y otra vez el momento en el que Ariadna es abandonada. Por eso vemos una y otra vez que el barco se ve allá a lo lejos. Cuando Ariadna se despierta, solo ve que la nave en la que la llevaba Teseo se aleja. Ahí vemos a Cupido llorando. Siguiente, por favor, ¿no? Una y otra vez. Siguiente. Este leyó William Waterhouse. Me fascina. Es que Waterhouse, de los pintores prerrafaelitas, exactamente, es hermosísimo. Y además lleno de simbolismo, porque si se fijan, no es que tuviera ahí sus lindos gatitos Ariadna, sino recuerdan cuáles son los animales que tiran el carro de Dionisos, los leopardos, que hemos comentado cuando abordamos el inicio de la Divina Comedia, que son representación del impulso, del deseo sexual, ¿no? Y por lo tanto son un atributo también de Dionisos, ¿no? Entonces ya esos leopardos presagian la presencia de Dionisos, que reclamara para sí a Ariadna. Siguiente, por favor. Esta es otra versión de Georg Friedrich Watts. Siguiente. Esta de Evelyn de Morgan, también una gran pintora inglesa. Siguiente. Esta es otra versión de Friedrich Watts. Esta me encanta porque se ve a Ariadna muy triste, todavía tiene el hilo en la mano, mirando hacia lo lejos como diciendo, te manchaste, Teseo. O sea, pero vemos que detrás de ella una de sus, digamos, damas le está señalando así como, pero mira, ahí viene el relevo. Y es un dios, ¿me explico? Y te va a tratar mejor que ese patán, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es muy bella también. Por eso les comentaba, es uno de los mitos más plásticos.
Herbert Draper, qué lástima que no se ve del todo bien esta imagen, pero es uno de mis pintores favoritos. Tiene una paleta de colores que raya como en las sensaciones de los vitrales, por ejemplo, ¿no? Los colores que utiliza este hombre. Siguiente, por favor. Este cuadro de Tiziano es muy famoso porque nos muestra el momento en el que Dionisos va llegando con todo su cortejo, ¿no? Entonces, como decíamos, vemos aquí a los leopardos, ¿no? Lleva pequeños sátiros que van arrastrando animales despedazados. Lleva a sátiros también llenos de serpientes, a las ménades, recuerdan que son las mujeres que desatan el delirio dionisiaco en las mujeres mortales, que son llamadas bacantes o báquides, ¿no? Allá al fondo, no sé si lo alcancen a ver, vemos a Sileno, lo cual evidencia, creo, no sé si los había comentado alguna vez, el terrible error que cometió Walt Disney en Fantasía. Si vieron Fantasía 1, recordarán que cuando se ejecuta la sexta sinfonía de Beethoven, la sinfonía pastoral, además de que mete unicornios como parte de la mitología griega, en la mitología griega no hay unicornios, ¿no? De pronto nos muestra a ese personaje que va sobre un burro, borrachísimo, con una copa llena de vino como si fuera Baco. No, no es Baco, es Sileno. Sileno es, digamos, pues originalmente era un dios independiente, pero después fue asimilado como parte del cortejo de Dionisos. Es el padre de todos los sátiros, Sileno. Siempre va ebrio hasta las manitas y montado en un burro. Aquí vemos a Ariadna, sorprendida por... Maestro, ahí es donde ya está su consagración de Ariadna. Exactamente, ¿no? Ángulo superior izquierdo. ¿Cómo sabe tanto? ¿Dónde? ¿Por qué sabe tanto de eso? Yo cuando estaba pintando eso la con él. Ok. Ok, sí, allá arriba vemos la corona boreal, que se supone que fue un atributo, una corona que le regaló Dionisos a Ariadna y que al morir esta fue transformada precisamente en constelación. Siguiente, por favor. Viene en metamorfosis. ¿Perdón? Viene en metamorfosis. Así es, efectivamente. Y en esas pinturas vemos a Dédalo con su hijo Ícaro. Son bellísimas ambas. Siguiente, por favor. Hasta Henri Matisse le entró a la representación. Esto es para que vean la importancia que tiene la mitología griega en la historia del arte, inclusive hasta el arte del siglo XX, ¿no? Vemos a Dédalo que se precipita, a Ícaro que se precipita, que cae desde las alturas. Siguiente, por favor. Paquito, ¿cuál es la buena? Ah, ok, ¿no? Estas dos, ¿no? Me encantan. Sobre todo esta de Anthony van Dyck, que muestra la advertencia que le hace Dédalo a Ícaro, pero pues el chamaquito que ya le tupía las drogas desde entonces no hace caso, ¿no? Siguiente, por favor. Esta otra también. Vamos a la siguiente. Esta de Peter Bruegel me encanta porque pasa totalmente desapercibido. Sí, allá, no, las patitas ahí, ¿no? La vida sigue. Este es de mis favoritos. Lástima que no le hace justicia el color, ¿no? Como les decía, es de Herbert Draper también. Unas ninfas. Bien, no la conocía, Silardo. Es bellísima. Si la pueden buscar con los colores un poco más aproximados, van a ver qué belleza de pintura esta de Herbert Draper. ¿Fotito? Ahí está. Ok, siguiente, por favor. Marc Chagall, hasta Chagall, ¿no? ¿Qué tal? No lo esperaría, ¿verdad? De Chagall, sobre todo con su pintura tan llena de temática judía, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Esta de Galileo Cini, que es un precursor del futurismo, ¿no? De los pintores futuristas. Siguiente, por favor. Hasta con el apellido Chin. Sí. Esta de Rebeca Mate, que está frente al Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile, es muy bella, porque entonces ahora ya nos muestra a Dédalo contemplando el cuerpo de su hijo, ¿no? Siguiente, por favor.
Aquí vamos a otra parte del mito que les acabo de narrar, esta de Pierre Narcisse Guérin. Me encanta porque entonces vemos a Hipólito rechazando, ¿no?, la acusación. Ese que está ahí con cara de pocos amigos es Teseo, su padre, que mira con cólera y resentimiento a su hijo. Y aquí vemos a la infeliz de Phèdre, ¿no?, que sabe lo que ha hecho, ¿no? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Siguiente, por favor. Bueno, esta de Alexandre Cabanel, también cómo se consume de despecho, de desesperación Phèdre por el hecho de haber sido rechazada por Hipólito. Siguiente, por favor. En esta vasija vemos el momento en el que Hipólito va en su carro. Siguiente. Y en estas dos, tanto en la escultura de Jean-Baptiste Lemoine y la pintura de Rubens, vemos cómo surge el monstruo marino y cae al piso y es arrastrado por los caballos Hipólito. Siguiente, por favor. También en estos de Sir Lawrence Alma-Tadema y en la de Joseph de Sigécourt llegamos al desenlace de todo el mito. Y ahora regresamos a este punto. Estuvo rifador, ¿no les parece? Bueno, sí, ahora Simón y yo nos pulimos. Muy bien. Aquí hicimos una composición, obviamente el grabado no es así, pero unimos dos partes de grabado para tratar de dimensionar un poco más lo que ven Virgilio y Dante al entrar en el segundo círculo, ¿no? Esa enorme vorágine que arrastra a las almas. Y recordarán que Virgilio comienza a señalarle algunas de las almas que están presentes ahí, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es la versión de Príamo de la Quercia, ¿no? Siguiente, por favor. ¿A quién ven ahí en medio de las almas? Por ejemplo, le señala a Semíramis. Recordarán que Semíramis fue reina de Babilonia. Se le adjudica muchas veces la construcción de los famosos jardines colgantes de Babilonia. Fue esposa del rey Nino, a cuya muerte quedó ella al frente. Históricamente se sabe que fue una mujer que realizó obras extraordinarias, ¿no?, para el bien de Babilonia. Pero, ¿qué hace ahí entre los curiosos, no? La culpa tal vez la tenga Hesíodo. No Hesíodo, Heródoto. Sabemos que Heródoto es el padre llamado el padre de la historia, ¿no? Y él escribe sus famosos 9 libros de la historia. El primero de esos 9 libros está dedicado precisamente a Mesopotamia. Y hay una parte donde describe una costumbre muy particular del pueblo babilonio. Esa costumbre consistía en que cuando menos una vez en su vida, las mujeres babilonias tenían que sentarse a la entrada del templo de Ishtar, que es la diosa de la sexualidad, y aceptar lo que el primer hombre que pasara les ofreciera en cuanto a dinero para tener relaciones sexuales con él. No se quedaban con el dinero se lo ofrendaban a la diosa, ¿no? Eso nos puede parecer extraño, ¿no? Pero hay que recordar lo que habíamos comentado, la importancia de las diosas de la sexualidad en las culturas antiguas. O sea, nosotros hemos, inclusive a partir de Marsilio Ficino, en el siglo XV, como cristianiza a los dioses provenientes de la antigua Roma y de la antigüedad griega, y Venus pasa de ser una diosa de la sexualidad a una diosa del amor, bla, bla, bla. Pero sus orígenes son diosas de la sexualidad. Afrodita es una diosa de la sexualidad, Venus es una diosa de la sexualidad, Tlazolteo, aquí en el mundo mesoamericano, es una diosa de la sexualidad muy importante. Ishtar, diosa de la sexualidad en el mundo mesopotámico. Hathor, en el mundo egipcio, también diosa de la sexualidad. Astarte, en el mundo fenicio. O sea, hay que recordar que hay un culto muy importante a la sexualidad, tanto masculina como femenina. Digo, ustedes supongo que han visto las enormes esculturas fálicas que hay, por ejemplo, en Chichén Itzá o en Uxmal, por ejemplo. Los templos dedicados a los falos, a los penes
en China, ¿no? Donde venden hasta paletitas en forma de pene para, yummy, yummy, ¿me explicó? Que pensé que traía usted una de esas, Víctor. No, viene de China. Pero tiene que ver, insisto, con la importancia de la regeneración, de la fertilidad, de la sexualidad. Y entonces, es un gesto de agradecimiento. ¿Se acuerdan que hablamos de la hierogamia, ¿no? El matrimonio sagrado entre los babilonios. Hablamos de la hieródula, la prostituta sagrada, que es la que seduce a Gilgamesh. Es una concepción totalmente distinta, ¿no? Pero que obviamente cuando pasa al pueblo griego y del pueblo griego pasa a la tradición cristiana, se ve con otros ojos. No es gratuito, ustedes recordarán que en escritos cristianos se hable, por ejemplo, de la gran ramera babilónica, para referirse, por ejemplo, a Roma, ¿no? Pero esto proviene de lo siguiente, de esa costumbre, insisto, que resalta Heródoto en ese libro. Inclusive es muy simpático, bueno, no sé si es simpático, pero Heródoto dice que las que eran bellas salían rápido del trance, ¿no? O sea, luego pagaban su ofrenda. A quien le gustaba, pues repetía. ¿Me explicó? Se formaba otra vez en la cola con el pretexto de que, pues, para ayudar a chutar, ¿no? Pero decía que había, pues, en la traducción utilizan muchas veces la expresión, pero aquellas que estaban medio estropeadas, ¿no? Tardaban mucho en pagar el tributo y estaban sentadas durante mucho tiempo, ¿no? De ahí, insisto, esta idea de la, ¿cómo podríamos decir? Corrupción moral, sexual en Babilonia, y entre otras cosas, por eso Dante pone ahí a Semíramis, ¿no? Pobre Semíramis, ¿no? Ok, siguiente, por favor. Cleopatra. Pues creo que también la historia ha sido un poco injusta con Cleopatra, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa de eso? Suetonio. ¿Quién fue Suetonio? Pues un escritor ya de tiempos del imperio que anhelaba el retorno de la república y que veía en los primeros césares un mundo de corrupción. Él escribió el libro de los 12 Césares. Claro, sabemos que César era el título que se le daba al emperador romano, ¿no? Desde tiempos de César Augusto, que es el verdadero primer emperador. Julio César nunca fue emperador. Y se les daba el nombre de Césares, pero él se dedicó a denostar, a hablar mal, digo, tampoco es que hubiera muchas cosas buenas que hablar, por ejemplo, de Calígula, ¿no? Pero a exagerar los defectos de los Césares, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, los de la dinastía de los Flavios, ¿no? Domiciano, Tito, Vespasiano, no tuvieron toda esta decadencia que sí tuvieron, por ejemplo, Calígula o Nerón, por ejemplo, ¿no? Es Suetonio en el que en este libro se pone como lazo de cochino a los Césares y de pasadita pues embarra a Cleopatra, ¿no? Sabemos que Cleopatra tuvo relaciones con Julio César, tuvo un hijo con Julio César llamado Cesarión. Cleopatra tenía la esperanza de que Cesarión heredara ambas regiones, Roma y Egipto. Sabemos que a la muerte de Julio César en el año 44, Cleopatra después se enciende en pasión por Marco Antonio, ¿no? Cuando sobreviene la guerra civil entre Marco Antonio y Pompeyo, ¿no? Marco Antonio llega a Egipto y pues Marco Antonio era un papucho, ¿no? Indiscutiblemente. Cleopatra, ¿qué tiene de malo que le gustara el filete kosher? Nada, ¿no? Se enamora de Marco Antonio, le da 2 hijos a Marco Antonio e inclusive le ofrece su flota naval en la famosa batalla de Actium contra Pompeyo. Lamentablemente lo sabemos, es derrotado Marco Antonio. Cleopatra se regresa a Egipto, Marco Antonio se va detrás de ella, Marco Antonio termina suicidándose, arrojándose sobre su espada. La tradición nos dice que Cleopatra se suicida haciéndose morder por una serpiente, por un áspid, ¿no? Pero es la tradición la que le atribuye ciertas costumbres, pues como de moral distraída, digamos, ¿no? Pero sí sabemos, por ejemplo, que era una mujer muy culta, que era una mujer que hablaba varias lenguas, empezando porque fue la única
de las reinas egipcias de la dinastía de los Ptolomeos, que es la última dinastía egipcia, que se preocupó realmente por hablar la lengua de los egipcios, porque hay que recordar que la dinastía de los Ptolomeos no era egipcia, era macedonia, era los descendientes de Ptolomeo, el gran general de Alejandro Magno, ¿no? al que le tocó la satrapía de Egipto, ¿no? Pero pues recordarán que hay leyendas que dicen que en cierta ocasión Cleopatra le practicó una felación a 100 soldados romanos, una tras otra. ¿No? ¿Cómo terminaría? Entonces, desde eso a muchas otras cosas, y entonces eso llega a Dante y la obra de Cleopatra también, ¿no? Siguiente, por favor. Esta pintura de Alexandre Cabanel también me encanta, porque sí era una práctica además entre los reyes egipcios, es decir, sabían que en cualquier momento los podían envenenar y echaban mano de catadores, ¿no? Antes de comer, a ver, tú me catas el vino, no te pasó nada, la comida, no te pasó nada, como, ¿no? Pero es muy interesante cómo se llevan a los catadores, ¿no? Y descubren que la comida estaba envenenada. Siguiente, por favor. Ya León Gérôme nos muestra esta otra. Porque además, si recuerdan, si saben la manera en la que se hizo presentar Cleopatra ante Julio César. Julio César era casi 30 años mayor que Cleopatra, ¿no? Y Cleopatra, para presentarse ante Julio César, le envía como regalo una alfombra maravillosa a la que lo único que le faltaba era volar. Y cuando llega el esclavo con la alfombra y la pone a los pies de Julio César como que intuye que están echando mano de la técnica del chocorrol para seducirlo, ¿no? Hace que se desenrolle la alfombra y ¡tarán! ¿Quién aparece? Cleopatra. Eso es ingenio, me explico. O sea, ¿cómo no amar a una mujer así? Siguiente, por favor. Esta de Sir Lawrence Alma-Tadema me encanta, sobre todo por ese pasaje que está resaltado. Es el momento en el que Marco Antonio se va acercando a la embarcación que lleva a Cleopatra. La fama de la belleza de Cleopatra, que tampoco era tan bella, la gente se quedó con la imagen de Elizabeth Taylor, ¿no? Pero existen bustos de Cleopatra, no era fea, pero no era así de esas bellezas deslumbrantes, era más su ingenio, su inteligencia, su cultura, la que realmente deslumbraba. Y Marco Antonio así como que nervioso porque no encontró fotografías ni en Facebook, ¿no? Ni en ninguna otra red. ¿Cómo sería? ¿Me explico? Siguiente, por favor. Miren, ese es uno de los gustos de Cleopatra. Y este cuadro de Sir Lawrence Alma-Tadema se apega precisamente lo más posible a esa imagen. Digo, yo sé que en gustos se rompen géneros y discusiones hocicos, y habrá quien le guste. Ok, seguimos hablando, ¿no? ¿A quién más ve Dante ahí? A Helena, ¿no? A Helena de Troya. Cosa curiosa, uno diría, se lo merece, ¿no? Se lo merece porque ¿qué pasó? No, muy interesante, digo, sabemos que Helena en realidad fue el pretexto de los aqueos para invadir, ¿no? Troya y apoderarse de esa ciudad que era la más rica, la más próspera, la más exquisita. Estamos hablando aproximadamente del siglo XII a.C., ¿no? De hecho, inclusive los trágicos griegos se mofan de esa tradición en su tragedia Helena, Eurípides, que hemos dicho que es el primer gran psicologista de la historia del teatro. Nos dice que Helena, apegándose a una vertiente del mito, que Helena nunca estuvo en Troya, que la que estuvo en Troya fue un simulacro creado por los dioses, y que Helena siempre permaneció, digamos, fiel y casta en el norte de África, custodiada por el dios Proteo, ¿no? Claro, detrás de esto hay esta idea de que, mis chavos, no seamos inocentes, o sea, Helena era un pretexto, lo que se buscaba era otra cosa, ¿no? Pero dejándose llevar, hemos comentado que Dante nunca habló el griego, ¿no? Y más bien entraba en contacto con esas historias a través de versiones, tanto con la figura de Helena como con la de Paris, que también se encuentra ahí, o la de Aquiles, en versiones desarrolladas en la Edad Media. En las notas de la versión de
de la colección austral, que les he dicho que las notas de esa edición son muy buenas. Se citan con toda precisión los nombres de esos dos libros medievales en los cuales Dante entró en contacto con estas historias. Siguiente, por favor. Obviamente, bueno, sabemos todo lo que hay detrás del mito de Helena, la manera en la que Zeus se transforma en cisne para poseer a Leda. Leda pone dos enormes huevos. De uno de esos huevos van a nacer los gemelos Castor y Pollux, y del otro Helena y Clitemnestra, ¿no? Siguiente, por favor. ¡Ay, qué cuadros tan rifados!, ¿no? Este también me encanta. Siguiente, por favor. Una versión precisamente posterior nos dice que Helena, arrepentida de lo que hizo, porque además hay que recordar que París secuestra a Helena. Bueno, fue un secuestro asistido, ¿no?, por la misma Helena. A la muerte de París, Helena le es dada a su hermano, a Deífobo, ¿no? A la muerte de Deífobo, y cuando cae Troya, Helena se refugia en el templo de Palas Atenea. Hay que recordar que los templos se consideraban sagrados, no podían ser profanados. A Menelao no le importó, en lo cual va a recibir una parte importante de la cólera de los dioses, y vemos cómo se lleva arrastrando por los cabellos a Helena, ¿no? Siguiente, por favor. Un personaje muy entrañable que se menciona ahí en el segundo círculo es la reina Dido, ¿no? Creo que hemos comentado que la reina Dido era esposa del rey Siqueo y era rey de Tiro, pero el hermano de Dido asesina a Siqueo y Dido tiene que salir huyendo con algunos amiguis, con algunos seguidores, hasta que llega al norte, en el norte de África, a lo que en la actualidad será Cartago, ¿no? Ahí los reyes de la región pues, le ofrecen unos terrenitos para que construya su nuevo reino. El mito nos dice que uno de los reyes le dice la extensión que puedas cubrir con la piel de una res, ¿no? Y que lo que hizo Dido fue así como con ¿no? tiritas, ¿no? Y abarcó una región muy grande. Dido, lo hemos comentado, en su imprudencia, nunca hay que hacer eso, intentó ponerse un cinturón de castidad verbal, ¿no? En el sentido de que le promete a su esposo Siqueo serle fiel, ¿no?, hasta la muerte. Pero ya lo hemos dicho, o sea, uno no sale a la calle con un chaleco antiflechas, ¿no? Uno no sabe cuándo se va a enamorar. Y un día, cuando Dido está ahí tupiéndole a la maniobra, cantando amorcito corazón, de pronto ve en el horizonte que aparecen las naves troyanas, las pocas naves troyanas que lograron librar la catástrofe troyana, y en esas naves pues venía ese papucho de papucho que era Eneas, ¿no? Y hemos comentado pues que era un papucho de papuchos porque para empezar era hijo de Afrodita, ni más ni menos. De Afrodita y de Anquises, ¿no? El padre de Eneas es Anquises. Y hemos comentado que entonces, si ustedes leen el cuarto canto de la Eneida, qué canto tan inmensamente bello, porque es donde Dido le dice a su hermana Ana, desesperada, que después de escuchar la narración que hace Eneas durante una cena que le ofrece Dido, porque además, si bien era carita, Eneas era verbo, y verbo mata carita y carterita, ¿no? Y entonces, wow, Dido queda impresionada por la narración, por el sufrimiento de Eneas, bla, 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 y se le hace de chocolate la sangre en el corazón, y cuando está con su hermana ya en su habitación en el palacio, dice que ningún otro hombre, salvo su esposo Siqueo, le había hecho hervir la sangre de esa manera. Y es entonces cuando comete una imprudencia y dice, pero que los dioses del inframundo me refundan en lo más profundo del abismo si yo llego a serle infiel a su memoria, he dicho. Y a la mañana siguiente, recuerdan, le había organizado una partida de caza a Eneas, ¿no? Salen todos en esa partida de caza, llueve, ¿no? Quedan empapados. Curiosamente, Eneas y Dido se refugian en el mismo lobby del hotel de Tlalpan, ¿no?
¿no? Y pues todos, ella mojadita, con su peplo mojadito, y pues Eneas dice, perdóname, yo soy un caballero, ¿no? Y lo cortés no quita lo caliente, ¿no? Y entonces tienen relaciones, Dido se olvida de todo, pero ya sabemos lo que va a suceder. Los dioses le ordenan a Eneas que no es ahí donde debe de permanecer, que es bla bla bla, que tiene que partir. Y cuando Dido ve que parte Eneas, entonces hace lo que cualquier mujer decente haría en esas circunstancias, no, se suicida. Lo tomé pensar. Y entonces, efectivamente, mira, el siguiente, por favor, manda erigir una pira funeraria. Allá otra vez está Tiro, ahí está Cartago, ¿no? Allá Troya. Siguiente, por favor. En este cuadro de Charles-André Van Loo, vemos como Eneas sale huyendo de Troya, llevando a su padre Anquises, que va a morir en el camino. Lleva a su esposa Creusa, que también misteriosamente se perdió. Muchos sospechan que Eneas, al pasar por una cantina, dijo, ay, perdón, no, es una versión apócrifa, ¿no? Pero hay que considerarla. Y lleva a su hijo Iulo Ascanio. ¿Se acuerdan que hablamos de Iulo Ascanio como parte importante de la unión del pasado romano con la historia de Italia, y cómo Virgilio escribe la Eneida para, otra vez, justificar precisamente la divinidad de la dinastía de los Iulos, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Esta pintura es muy interesante porque es el momento en el que Dido, después, la tradición nos dice, como alcanzan a ver ahí unos tronquitos, manda a erigir una pila funeraria, ¿no? Y antes de prenderle fuego se deja caer sobre una espada, pero no puede morir porque no puede adelantarse a su propio destino. Ella violentó su destino. En la tradición mitológica se decía que las mujeres solo podían morir si la diosa Hera mandaba a la mensajera de los dioses, que es Iris, y le cortaba un pedazo, un mechón de su cabello. Por eso ahí atrás vemos a Iris con alas tomando el cabello de Dido y cortando para librarla de su sufrimiento, porque la agonía de Dido fue enorme, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí vemos también exactamente en este cuadro de Johann Heinrich Füssli, ¿no? Vemos exactamente la misma idea. Siguiente. De hecho va a ser muy interesante, recuerdan, porque en el canto sexto de la Ilíada, que es un canto fundamental para la construcción de la Divina Comedia, porque es una de las bases de la Divina Comedia, porque nos narra el descenso de Eneas al inframundo, ¿no? Y hay muchos paralelismos con la Divina Comedia. Hay un momento en el que Eneas se encuentra con Dido, ¿no? Pero Dido ya está ahí muy apapachada por su esposo Siqueo, ¿no? Y no le dirige la palabra a Eneas. Se dice que hasta le hizo dedo, ¿no? Pero no se está seguro, de eso, ¿no? Entonces no lo tomen en cuenta. Pero uno de los personajes más dolorosos que se encuentra ahí, Dante y Virgilio, quería ver si me estaban poniendo atención, es Aquiles, ¿no? De pronto dice, ahí está también Aquiles, quien a final de cuentas sucumbió por amor. Pero nadie se detiene a hablar de eso. ¿Hemos hablado de eso? No. ¿Por qué estaría Aquiles? ¿Era un caliente? Ok, creo que algo que ya pregunté, ustedes dos seguramente lo saben, es que guardan silencio, ¿no? ¿Cuál era el punto débil de Aquiles? El punto débil, bueno, físicamente, pero a lo mejor la Briseida, ¿no? Don Lucio viene hoy así, brillantón. Sí, digamos que el talón fue el punto por el cual se llevó a cabo el trámite burocrático de la muerte de Aquiles. ¿Me explico? Porque fue, lo sabemos, el punto por el que su madre, Tetis, lo sujetó para sumergirlo en las aguas de la laguna Estigia para volverlo invulnerable, ¿no? Pero esta vasija es muy interesante, esta vasija de exequias, porque nos muestra el verdadero punto débil de Aquiles, y el punto débil de Aquiles es la mirada. ¿Me explico? La mirada. De hecho, podríamos decir que hay que recordar una cosa.
lo hemos mencionado también, no existía en esos tiempos Grecia, no existían los griegos. ¿A qué me estoy refiriendo? Eran los pueblos helenos, no los griegos, ¿me explico? Quienes los llamaron los griegos, lo hemos dicho, fueron los romanos, pero porque solamente uno de esos pueblos helenos utilizaba profusamente la figura de la greca en la ornamentación de sus vasijas, ¿no? Y entonces por eso los llamaron los greci. Pero es como en la actualidad cuando la gente dice sí, los aztecas, y no le importa si fueron mayas, las caltecas, los aztecas, y jalan parejo, ¿me explico? No, los mismos griegos dirían, no, espérate, no tampoco, ¿no? Y menos ellos, tal vez, eran los pueblos helenos. ¿Qué significa eso? Los pobladores de la Hélade, que era el nombre que realmente recibía esa región, la Hélade. Y además hay que recordar que por lo general esos pueblos se la pasaban en conflicto entre sí. Que si tebanos contra atenienses, que si atenienses contra espartanos, que si eubeos, todo el tiempo. Los únicos momentos en los que cesaban los conflictos, lo sabemos, eran los famosos Juegos Panhelénicos. Dentro de los Juegos Panhelénicos estaban los Juegos Olímpicos, pero también estaban los Juegos Nemeos, los Juegos Ístmicos y los Juegos Píticos, que era cuando cesaban las hostilidades para permitir el libre tránsito de los atletas, ¿no? Pero estaban en constante conflicto. La pregunta que hemos hecho muchas veces es ¿qué tenían en común los pueblos helenos? Y lo sabemos, tenían en común tres cosas. Por ejemplo, un mismo panteón, es decir, un mismo conjunto de divinidades, aunque cada pueblo hacía énfasis en una divinidad específica, en su divinidad patrona, ¿no? Por otro lado, una misma lengua, pero con variaciones, ¿no? Pero se podían entender entre sí a través de este lenguaje. Y lo tercero que tenían en común es que todos estos pueblos fueron educados por un libro que originalmente no era un libro. Y lo hemos dicho, ese libro, que originalmente no era un libro, fue la Ilíada. Y decíamos que originalmente no era un libro porque hemos dicho que Homero nunca escribió la Ilíada. Homero le dio forma acabada, en el caso de que realmente haya existido Homero, o los Homéridas, pero le dio forma acabada de manera orada a un enorme poema. Y no será sino hasta 2 siglos después que por primera vez comienza a quedar asentada la Ilíada a través de la escritura, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿en qué educó la Ilíada a los pueblos helenos? Sabemos que como buen libro épico, al igual que los cantares de gesta de la Edad Media, el personaje principal representa las cualidades que deben ser exaltadas dentro de la educación en una sociedad, ¿no? El mismo Werner Jäger, en su famoso libro Paideia, comienza diciendo que todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo siente la necesidad de transmitir a través de la educación las cualidades que lo llevaron a alcanzar ese tipo de desarrollo, ¿no? Y entonces los héroes se convierten precisamente en ejemplos. ¿Quién es el ejemplo para los pueblos helenos? Aquiles, ¿no? Pero un aspecto muy importante de Aquiles no solamente es que fuera bello. Hay que recordar que el concepto de belleza en aquel entonces no solamente se refiere a la belleza física, sino se refiere al valor guerrero. Si no se daban las dos condiciones, no eras bello, ¿no? Por muy papucho que fueras, ¿no? Pero además de eso, en lo que educó Aquiles, no solamente a los pueblos helenos, sino ahora diríamos, en lo que los pueblos helenos educaron a todo Occidente, fue precisamente en el fenómeno estético. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la poeta Safo dice de manera muy bella, el hermoso es hermoso porque alguien lo mira. ¡Wow! De los tatuajes, ¿no? Es decir, ¿de qué sirve ser hermoso si no es para ser mirado por los demás? Si no es que esa hermosura es para que sea contemplada por los demás, ¿no? No es la única cita a la que podríamos apelar. Hay que recordar que cuando Friedrich Nietzsche, escribe su famoso ensayo sobre el origen de la tragedia, él llega a la conclusión, a través de un estudio filológico, llega a la conclusión de que para los griegos el mundo
y la existencia solo se justifican como fenómeno estético. Eso es lo que dice Nietzsche tal cual. El mundo y la existencia solo se justifican como fenómeno estético. Es decir, la única razón por la cual vale la pena vivir la existencia es para que otros contemplen lo que llegamos a ser. Recuerden que la palabra estético viene de estesis, que en griego significa sentidos, lo sensorial, ¿no? Y tiene que ver con contemplar, ¿no? El mundo y la existencia solo se justifican como fenómeno estético. Recordarán que una y otra vez en las tragedias e inclusive en la Odisea, los personajes siempre en medio de su mayor desgracia dicen: pero si un Dios no nos hubiera traído estas desgracias, no estaríamos en boca de los cantores de tiempos futuros dando cosas bellas de qué hablar. ¡Wow! ¿No? Y te lo encuentras en personajes que están pasando por la peor de las desgracias, pero justifican su existencia haciendo inclusive de esa desgracia algo digno de ser contemplado por su belleza, ¿no? De ahí hemos comentado que la mirada de Aquiles es el punto débil. En algún momento, recuerdan, comentamos que la película de Troya en ese sentido se apega muy bien al pensamiento griego, ¿no? Y les había dicho que hay dos pasajes que justifican plenamente esa película y que hubieran sido totalmente aplaudidos por los griegos, ¿no? El primero, cuando la primera vez que se enfrentan Héctor y Aquiles, o Héctor quiere enfrentar a Aquiles, pero Aquiles rehúye el combate porque se encuentran en el interior del templo de Apolo, y Héctor le pregunta que por qué le rehúye, y le dice: porque aquí no hay quien nos vea. O sea, yo vine a matarte, pero no matarte, sino que todos vean cómo te mato, ¿no? Porque lo que va a hacer que trascienda mi gloria es eso. Y en ese sentido, aunque violenta un poco el contenido de la Ilíada, ¿no?, el director se apega muy bien a esta idea de este enfrentamiento solo entre Aquiles y Héctor, teniendo como escenario las murallas de Troya. Claro, por supuesto, era un espectáculo, era ver cómo Aquiles iba a vencer a Héctor, ¿no? Y el otro gran momento, recuerdan, es cuando Aquiles está en su tienda con Briseida y le dice: los dioses nos envidian porque somos mortales, porque cualquier instante puede ser el último. Las cosas nos parecen bellas porque sabemos que vamos a morir. ¡Wow! Es decir, una justificación de la existencia como fenómeno estético, ¿no? Una justificación a su vez de la estética como resultado de la conciencia de lo efímero de la existencia, ¿no? Y le dice: nunca serás más bella que ahora porque te estoy viendo, ¿no? Yo cuando la vi por primera vez dije: el que hizo esta película sí leyó a los griegos, ¿no? Entonces regresamos al punto. Hay que recordar que un escolio, en algún momento comentamos que los escolios eran esas anotaciones que los escoliastas, es decir, que los que hacían las transcripciones, las copias en Alejandría, ya en época alejandrina, es decir, en el siglo IV a.C., ¿no?, cuando hacían las copias, como se daban cuenta de que ya muchas palabras ni se entendían y muchos mitos tampoco se entendían, entonces aclaraban. Dijimos que ese es el origen de la nota a pie de página, ¿no?, los escolios. En un escolio se nos dice que cuando Príamo acude a la tienda de Aquiles, atravesando el campo de batalla, penetrando inclusive en el territorio enemigo en medio de la noche, protegido por Hermes, no fue solo. Se dice que fue acompañado de su hija Polixena, ¿no?, la más pequeña y la más bella de sus hijas, porque él estaba perfectamente consciente de cuál era el punto débil de Aquiles, ¿no?, y que Aquiles inmediatamente se iba a enamorar de Polixena, ¿no?, antes de llegar a Polixena. Otro escolio nos dice que cuando, después de que Aquiles mata a Héctor, entonces acuden en ayuda de los troyanos las famosas amazonas. Y al frente de las amazonas llega una mujer inmensamente bella llamada Pentesilea. Pentesilea sabe que tarde o temprano, en medio del campo de batalla, se va a encontrar con Aquiles, ¿no? Llega el momento y el encuentro es prodigioso. De tal manera que Aquiles da muerte a Pentesilea, pero justo cuando está penetrando con su lanza el cuello de Pentesilea, se da cuenta de que es inmensamente bella.
pero ya es demasiado tarde, ¿no? La tradición nos dice que entonces Aquiles ve cómo agoniza Pentesilea y llora frente al cadáver de Pentesilea. Hay algo muy importante dentro de este mito, el hecho de que Tersites en la Ilíada, ustedes lo van a encontrar como el más abyecto, el más ruin de los aqueos desembarcados en Troya, era jorobado, patizambo, calvo, bueno, es ¿no? O sea, era su única virtud, ¿no? Era su única buena cualidad, pero era despreciado por su cobardía, sobre todo por los aqueos. Y se dice que cuando Aquiles llora sobre el cadáver de Pentesilea, Tersites se burla de Aquiles y Aquiles lo mata de un puñetazo. Pero tiene que ver con esta idea de lo verdaderamente bello, dando muerte a su contrario, digamos, a lo feo, ¿no? Pero eso nos habla precisamente de esta sensibilidad de Aquiles, ¿no? Que se da cuenta de que más que estar dando muerte a un enemigo, está dando muerte a algo bello, ¿no? Regresamos al escolio, y que seguramente es parte del por qué Aquiles se encuentra ahí, en el infierno. El escolio nos dice que entonces Aquiles queda prendado de la belleza de Políxena, que concertan un encuentro Políxena y Aquiles en el templo de Apolo. En realidad Políxena, por muy papucho que estuviera Aquiles, en realidad lo que quería era vengar a su hermano Héctor. Y entonces Políxena le avisa a su hermano, el cobarde de Paris Alejandro, que sabemos que como buen cobarde manejaba armas de cobarde, es decir, desde que se inventaron las armas de largo alcance, triunfaron los cobardes, ¿me explico? Es decir, ya no es el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sino saco mi arco y ¡poing!, ¿no? Mi misil teledirigido y ¡poing! Entonces, se abandona esa idea de valor. Paris Alejandro, que era un gran arquero, se esconde detrás de una escultura de Apolo, y cuando llega Aquiles, y ahí sí ya lo tiene quietecito, contemplando la belleza de Políxena, es el momento que aprovecha y le dispara la flecha envenenada que le da en el talón, ¿no? Y se dice entonces que Aquiles sucumbe a la pasión, al deseo amoroso, ¿no? Pero esto por la tradición medieval, insisto, ¿no? Ok, bueno, siguiente por favor. Ahí está Aquiles, ¿no? Ahí está Paris Alejandro también, cobarde, no le hagamos caso, no nos interesa. También ahí está Tristán, ¿no? Ahí está Tristán. Y esta parte es muy importante, porque les había recomendado ese libro de Denis de Rougemont, que se llama Amor y Occidente. Amor y Occidente. A lo largo de este libro, Denis de Rougemont va rastreando precisamente la influencia, las transformaciones y la influencia de la historia de Tristán e Isolda. Y no solamente de la historia de Tristán e Isolda, sino de todas aquellas historias en las que el amor que se exalta es adúltero. Y esa es una parte muy importante para entender la Divina Comedia, ¿no? Es decir, cuando vimos la evolución de la poesía amorosa en la Edad Media, ¿que recuerdan? Vimos que surge con los trovadores, se irradia hacia el norte de Francia con los torberos, Alemania con los Minnesänger, después en las ciudades con los Meistersänger, etcétera, etcétera. Pero en esos primeros momentos, el amor que se exalta, lo dijimos, es el amor adúltero, ¿no? El amor adúltero. También lo explicamos no por promiscuidad, sino por condiciones sociales de la época, ¿no? Y también porque habíamos dicho que los trovadores se dan cuenta de, lo voy a decir muy simple, cómo la cotidianeidad extingue el verdadero amor, ¿no? Pero en la poesía de los trovadores está presente, sí, el deseo sexual, aunque medio sublimado, no siempre, pero sigue siendo el deseo sexual adúltero, ¿no? Muy interesante las observaciones que hace Denis de Rougemont en el sentido de por qué son precisamente las historias de amores adúlteros las que más nos llaman la atención, ¿no? De esos amores donde hay obstáculos, amores imposibles, bla, bla, bla. Lo cierto es que Tristán e Isolda, ¿no?, jugó un papel muy importante en la conformación de una mentalidad de la época. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? De la escritura. ¿Me explico? Es decir, el papel que juega la escritura como medio de transmisión de un conjunto de ideas que van a afectar moralmente
espiritualmente y obviamente poéticamente. ¿Sí me estoy explicando? ¿No? Aquí voy a dar el giro precisamente. Tristana y Isolda están ahí, pero porque representan ese aspecto del amor adúltero que era exaltado por la poesía y por lo tanto por la palabra. ¿Cuál va a ser la relevancia de esto? Ok, siguiente imagen. De pronto, Dante ve a estos dos personajes, ¿no? Y le dice a Virgilio, poeta, quisiera hablar a aquellas dos almas que parecen más juntas que las otras impelidas por el viento, ¿no? Y entonces Virgilio le dice que espere a que esté el viento más tranquilo y que entonces les ruegue por el amor que las conduce, que las une, que se dirijan hacia ti, le dice Virgilio. Dante dice que apenas estuvo el viento un poco más tranquilo, alzó la voz dirigiéndose a esas almas, ¿no? Y les dice, quisiera hablaros si otro no se opone a ello, ¿no? Y es entonces que ella, que sabemos que era la hija de Guido da Polenta, el acontecimiento fue real. Guido da Polenta fue uno de los nobles que en el destierro le ofreció asilo a Dante. De hecho fue el último de los grandes señores que le ofreció asilo a Dante Alighieri en el destierro. Y fue Guido da Polenta quien le platicó la historia de su hija Francesca a Dante, ¿no? Y cómo murió Francesca da Rimini. Entonces, Dante ya conoce al personaje. De hecho, ella nunca dice su nombre y sin embargo Dante se lo dice a ella. Ella le dice, cuando le explica qué fue lo que sucedió después de decirle que nació en el lugar donde el río Po desemboca en el mar con todos los afluentes, bla, 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 dice algo muy importante que describe la esencia de la poesía amorosa ya en Italia, los pasos que según los poetas italianos se seguían en el proceso de enamoramiento. Dice Francesca, amor que se apodera pronto de un corazón gentil, hizo que éste se prendara de aquel hermoso cuerpo que me fue arrebatado de un modo que aún me ofende. Muy importante, ¿no? Lo sensorial primero. Que lo vamos a encontrar en muchos poetas hasta llegar inclusive a Petrarca, ¿no? El aspecto sensorial, es decir, el mensaje que llevan, de acuerdo a la teoría de la época, el mensaje que llevan los espíritus de la vista hacia el interior del cuerpo, ¿no? Amor, y sobre todo que se apodera de un corazón gentil. Recuerdan que hemos comentado que un corazón gentil es aquel corazón que siente de manera nítida esta capacidad de amar y que es capaz de tender ese arco, ese puente de comunicación con lo elevado. Solamente un corazón gentil es capaz de responder a ese mensaje del exterior, pero como vimos también el problema va a estar hacia donde lo encausa. Si busca la razón de eso que siente en el lugar correcto o en el lugar erróneo, ¿no? Y entonces dice, amor que se apodera pronto de un corazón gentil, hizo que éste se prendara de aquel hermoso cuerpo que me fue arrebatado de un modo que aún me ofende. Y vuelve a decir, amor que no dispensa de amar al que es amado. Es decir, si hay un corazón gentil, debe haber una respuesta hacia esa tendencia del otro, hacia el ser amado, ¿no? Dice, amor que no dispensa de amar al que es amado, hizo que yo me embriagara de la pasión de la que se embriagaba pasión que, como ves, no me abandona nunca. Eso también es muy importante, sigue poseída por la pasión sexual. Hay que recordar una cosa importante, la manera en la que Dante describe cómo se desprenden de la multitud Paolo y Francesca, ¿no? Cuando dice, así como dos palomas excitadas por sus deseos, se dirigen con las alas abiertas y firmes hacia el dulce nido, llevadas en el aire por una misma voluntad. Así salieron aquellos dos de entre la multitud donde se encontraba Dido. No es una imagen bonita, no diga, como dos palomas. No, o sea, surgen poseídos por la pasión en medio de un faje espectacular, ¿me explico? Se siguen acariciando, se siguen besando desesperadamente, no pueden hacer a un lado esa pasión, ¿no?
Y por eso ella dice, pasión que como ves no me abandona nunca, sigo poseída por esa pasión. Y termina diciendo, pegándose al número 3, amor nos condujo a una misma muerte. Caína, que recordarán que es la cuarta región, es una de las regiones, no la cuarta, es una de las regiones del noveno círculo donde se encuentran los traidores a los familiares. Dice, Caína espera al que nos arrebató la vida, es decir, a mi esposo Yanchoto, que fue el que nos asesinó, ¿no? Y recordarán que entonces, mira, date la siguiente, por favor. Esas son algunas pinturas que habíamos visto en algún momento del diálogo, ¿no? Esta es bellísima. Esta es la versión de los grabados y después ya la pintura que hizo basándose en el grabado Gustave Doré. Siguiente, por favor. Esta de Alessandro Barbieri me parece que es en sentido estricto la que más se pegaría a lo que se quiere describir, porque al final de cuentas la borrasca y el viento solo son metáforas, ¿me explico? Lo que realmente ve Dante pues es a una multitud que se sigue revolcando en sus pasiones, que no puede liberarse de la pasión, ¿no? Siguiente, por favor. Esta de Frederick Watts también, que vimos hace rato algunas pinturas del siguiente, ¿no? Esta de Gaetano Previati, que también fue un precursor del futurismo y que por eso le interesaba poder plasmar a través de la pintura el movimiento y la velocidad. Siguiente. Umberto Boccioni, que ya fue uno de los 4 principales pintores futuristas. Siguiente. Eugène Delille. Siguiente. Arnold Böcklin, también pintor simbolista, ¿no? Esta me encanta porque hace alusión a lo que voy a comentar, ¿no? Cuando Francesca le narra esto a Dante, Dante queda muy apesadumbrado y Virgilio le pregunta qué le sucede, ¿no? Y entonces Dante le dice suspirando, ¿cuántos pensamientos no los habrán llevado a tan doloroso tránsito? Es decir, ¿qué fue lo que sucedió en ellos que los llevó a hacer esto, ¿no? Y eso es muy importante porque con base en eso, Dante le va a hacer la siguiente pregunta a Francesca, ¿no? Le dice, y es cuando le dice su nombre, dice, Francesca, tus palabras me hacen derramar tristes y compasivas lágrimas, pero dinos, en tiempo de los dulces suspiros, o sea, antes de que fueran asesinados, ¿cómo les reveló amor sus secretos deseos? Es decir, ¿cómo se dieron cuenta de que se atraían el uno al otro? Y más que darse cuenta, ¿cómo se lo hicieron saber al otro? ¿No? Es la pregunta crucial. Y entonces Francesca contesta el famoso, leíamos un día por pasatiempo las aventuras de Lancelot y la manera en la que cayó en las redes del amor. Estamos hablando de uno de los 7 libros de la Vulgata Artúrica, que son los 7 libros de Lanzarote del Lago, ¿no? En ese libro se narra cómo Lancelot muere de amor por la reina Ginebra, pero que es la esposa del rey Arturo, que además es el amigo de Lancelot, y él es el campeón del rey Arturo, y como su amigo, a veces lo plasman como escudero, pero no es, digamos, su escudero, un personaje llamado Galeotto, ¿no? Si lo españolizamos. Galeotto, al ver los sufrimientos de Lancelot, y al ver que a la reina no le es indiferente lo que siente Lancelot, porque pues, es el caballero de caballeros, le pide a la reina, ¿no?, que acepte el beso de Lancelot, ¿no? Ahí viene clarísimo. Y entonces dice Francesca, leíamos un día por pasatiempo las aventuras de Lancelot y la manera en la que cayó en las redes del amor. Se dan cuenta otra vez la lectura, la palabra, la escritura. Dice, estábamos solos y sin sospecha alguna. Hemos dicho muchas veces, ¿qué no sospechaban, Víctor Manuel? Sí, ese trance del amor, que los iban a descubrir. Víctor Manuel, necesitamos hablar. No, lo que decíamos, no sabían que se iban a enamorar. No tanto es que no supieran que alguien los estaba vigilando, no sabían que se iban a enamorar. Y ahí está el meollo del asunto, el punto importante. ¿Qué es lo que se hace que se enamoren? No tanto que se enamoren, sino que se manifiesten su amor. ¿Qué es lo que, digamos, les da pie a dar el paso? La lectura. Porque entonces dice, aquella lectura
hizo que nuestras miradas se encontraran varias veces y que nuestros rostros palidecieran. No, dice, más un solo pasaje fue el que decidió por nosotros. Muy importante que ella dice, no fuimos nosotros, fue el pasaje. Inclusive en lo que había dicho anteriormente, no dice, fuimos, no, fue amor. Amor que se apodera, amor que nos dispensa, amor nos condujo a... No fuimos nosotros, fuimos víctimas de eso, ¿no? Y entonces dice, más un solo pasaje fue el que decidió por nosotros. Cuando leíamos que la deseada sonrisa de la amada fue interrumpida por el beso de la amante, que jamás se ha de separar de mí, la boca me besó todo tembloroso, ¿no? Y dice claramente, el libro y quien lo escribió, ahí está el meollo, fue para nosotros otro Galeoto. Es decir, así como Galeoto en el libro invita a la reina y a Lancelot a expresar su amor, el libro fue para nosotros un Galeoto que nos invitó a manifestar nuestros deseos. Lo único que dice Dante es, aquella tarde ya no leímos más. Pero no sabemos si estuvieron jugando maratón, ¿no? No sabemos nada, no sabemos si fueron asesinados en ese momento. Lo cierto es que ella dice, aquella tarde ya no leímos más, que puede ser entendida también como pasamos de la lectura a los hechos. ¿Me explico? Y es entonces que Dante se desmaya, ¿no? Llevado por la tremenda piedad que experimenta hacia los amantes. Gildardo, qué lástima que te nos vas. En lo mejor. Cuídate mucho, ¿no? Estamos en contacto a través del chat. Ok. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, si regresamos al poema, mira, ahí está apenas muy interesante ahora el énfasis que se hace en el libro, ¿no? Recuerden una cosa, el poema de Borges, que además Borges reflexiona profundamente siempre sobre las cosas que escribe, dice, el poema dice, dejan caer el libro, porque ya saben que son las personas del libro. Es decir, de pronto el libro les descubre que son los personajes que están pasando por lo mismo que está descrito en el libro. Borges dice, lo serán de otro. Entonces ahora ya tenemos dos libros. Y dice, el máximo. Hay que recordar que la Divina Comedia era para Borges el máximo de los libros. Mientras pudo leer, lo leyó en italiano, en inglés, en español, y después se lo hizo leer muchísimas veces, ¿no? Dice, el máximo. Dice, pero eso, ¿qué puede importarles? Y entonces Borges nos regresa al acontecimiento histórico, en sí, al tiempo objetivo. En ese momento son dos jóvenes poseídos por la pasión amorosa, ¿no? Dice, pero eso, ¿qué puede importarles? Dice, ahora son Paolo y Francesca, no dos amigos que comparten el sabor de una fábula. Hemos comentado la importancia de ese verso porque uno diría, ¿cómo? ¿En ese momento no eran Paolo y Francesca? ¿O quiénes eran? No. Hay que recordar que hay nombres que ya no son nombres, son símbolos de algo. Hemos dicho muchas veces, no sé, solamente a alguien se le ocurría ponerle a su hijo Romeo. Estamos de acuerdo, ¿no? Uno sabe que lo está condenando al bullying, ¿no? Porque no hay Romeo sin Julieta, no hay Romeo sin Shakespeare, no hay Romeo sin Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Y tiene cantidad de cosas, ¿no? Les he comentado que como profesor a lo largo de 43 años me he encontrado con nombres en las listas que uno dice, pero ¿en qué carajos estaban pensando los papás? Les he comentado que tuve hasta un alumno que se llamaba Jehová. Es en serio. Yo le he dado clases a Jehová. Me cayó un rayo para que no les salpique. Un Jehová, he tenido una Afrodita, he tenido Dionisos. En el servicio militar tuve un compañero que se llamaba Siete. Porque en la antigua manera romana, el papá les iba poniendo los nombres según el número. Y en la antigua Roma era así, Sextus, Septimus, Quintus. ¿Me explicó? Eran los nombres, ¿no? Y dice, interesante. Pero de ahí que les cuento yo de los nombres que, esto pasó aquí, ¿no? Ok, entonces, hay nombres que ya no son nombres, son símbolos, ¿no? Lancelot no es un nombre, es un símbolo, ¿no? Isolda es un símbolo, Tristán es un símbolo.
Solo he tenido un alumno Tristán, y obviamente uno no puede dejar de pensar en Tristán de Tristán y Isolda, ¿no? Pobres, o sea, ¿cuántas veces no tuvieron que soportar la estúpida broma que alguien les hacía porque fueron marcados por un nombre, ¿no? Cuando Borges dice ahora, se refiere a nuestro ahora. Es decir, en la actualidad son Paolo y Francesca. ¿Qué quiere decir eso? Que son dos símbolos del amor trágico. Igual que Romeo y Julieta, igual que Lancelot y Ginebra, igual que Pebbles y Bam Bam, igual que... no sé, ¿me explico? O sea, ya no los podemos separar. Dice, ahora son Paolo y Francesca, no dos amigos que comparten el sabor de una fábula, como si lo eran en ese momento, ¿no? Antes de convertirse en esos símbolos. De pronto dice, se miran con incrédula maravilla. Cuando Francesca dice, aquella lectura hizo que nuestras miradas se encontraran varias veces y que nuestros rostros palidecieran, ¿no? Dice, se miran con incrédula maravilla, las manos no se tocan, han descubierto el único tesoro, han encontrado al otro. Hay que recordar que Borges, al igual que Octavio Paz, en La llama doble definen el amor como sed de otredad, ¿no? A eso se refiere como sed de otredad, han encontrado al otro. De pronto dice, no traicionan a Malatesta, es decir, a Gian Giotto, porque la traición requiere un tercero y solo existen ellos dos en el mundo. ¡Ay, qué maravilla! Imagínense que como jueces les dijeran eso, bonito sofisma. ¿Cómo puede traicionar a mi esposo si en ese momento solo existíamos los dos? Y la traición requiere un tercero. Tomen nota, ¿no? Por si algún día lo necesitan, ¿no? Y le dicen a su pareja, si no los perdona a su pareja, es inculta. Yo perdonaría porque diría, te perdono nada más porque sabes esa cita de Borges, te la rifaste. Entonces dice, no traicionan a Malatesta porque la traición requiere un tercero y solo existen ellos dos en el mundo. Son Paolo y Francesca, y también la reina y su amante, y todos los amantes que han sido desde aquel Adán y su Eva en el pasto del paraíso. Es una manera muy bella en la que Borges dice, eso ha sucedido, sucede y sucederá, es condición humana, ¿no? La parte siguiente es muy importante, dice, un libro, pone coma y equipara los libros con los sueños, dice, un libro, un sueño, les revela que son formas de un sueño que fue soñado en tierras de Bretaña. Porque fue en el norte de Francia donde, como vimos, los troveros escribieron precisamente estas novelas, ¿me explico? Es el libro el que les revela eso, otra vez la escritura. Y Borges se da perfectamente bien cuenta de eso, ¿no? Dice, un libro, un sueño, les revela que son formas de un sueño que fue soñado en tierras de Bretaña. Otro libro, y otra vez los libros y la escritura, hará que los hombres, sueños también, los sueñen, ¿no? Ok. Muy interesante este cuadro de Anselm Feuerbach, ¿no? Se fijó en la pronunciación. Feuerbach, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está el libro, ahí está Francesca, mire el siguiente. Bueno, ahí queda Rávena, que fue donde sucedió todo esto, ahora que vayan. Este de William Dyce me encanta, ¿no? Vemos a una Francesca muy joven, pero coquetona. ¿Qué tal los hombritos descubiertos? Las manos son fantásticas. Las manitas ya comienzan a ceder, o sea, el libro, oh Dios mío, así como decía San Agustín, Dios mío, por favor, hazme casto, pero todavía no. Casi, tienes media hora para quitar la mano de ahí. Entonces, muy interesante la manera en la que se hace alusión a cómo se entretenía la lectura, la música. Allá arriba, Venus, citando la influencia precisamente de esa fuerza que hemos comentado, y no es gratuita tampoco la luna oriental, porque como vimos, la influencia árabe, al filtrarse a través del sur de España en la poesía de Guillermo de Aquitania, fue lo que inició todo el movimiento. Y recuerden que la luna en los países árabes representa la fe en Alá, ¿no? Muy interesante la manera en la que Paolo, digo, aquí está exagerada su juventud, se acerca y Francesca apenas uy, como que no, se volvió la cara, pero muy interesante la manita de acá, ¿ya la vieron? La que aparece aquí sobre el pretil en la orillita. Ya la vio, ¿verdad?
Sí. Ahí está. ¿Quién va a ser? Gianchotto. Está a punto de aparecer, ¿no? Y un pequeño detalle que casi no se nota, no creo que lo vayan a notar porque no está lo suficientemente grande. Aquí se ve, dale, bonito. Aquí, bájale. Aquí está precisamente un rostro, aquí está la nariz, la mano, el brazo, y está contemplando la escena. Sí. Nariz, frente, manita, antebrazo. Bueno, si no lo buscan. Muy interesante este cuadro de William Dyce. Siguiente, por favor. En este, el libro ya está en el piso. ¿Ven? Frank Dix, ¿qué pasó? Pero, y entonces, esa silueta que pues medio alcanzamos a ver, ¿es alguien en particular? Digamos que muchos consideran que, y lo vamos a ver ahorita, que es Dante mismo contemplando, ¿no? Desde ese lugar atemporal lo que sucedió, ¿no? Siguiente, decíamos aquí el libro está en el piso. Siguiente, de Gustave Doré de pronto aparece Gianchotto, que sí sabemos que era mucho más grande que Francesca, ¿no? Sabemos que en realidad pues Francesca se casó, fue obligada a casarse por una cuestión, como siempre decíamos, de establecer lazos, ¿no? Y además, cosa curiosa, se casó en sustitución. ¿A qué me refiero con eso? En aquel entonces, lo hemos dicho, se fijaba la fecha de la boda. No era necesario que la mujer conociera a su futuro esposo. Se concertaba el matrimonio entre los señores feudales. Se fijaba la fecha y era inamovible. Pero muchas veces el señor, el varón, tenía que estar guerreando para proteger sus territorios y entonces enviaba a alguien a casarse en sustitución. Gianchotto, que era mucho mayor, violento, y además su nombre no era Gianchotto. Gianchotto significa así como el cojitranco, ¿no? Es decir, no era nada agradable, era un hombre muy violento. Envía a su hermano Paolo, ¿no? Que además para colmo le decían el bello, ¿no? Entonces, pues imagínense a la pobre de Francesca angustiada el día de la boda, o sea, ¿cómo será mi futuro esposo? ¿No? Lo busqué en Facebook, no tiene Facebook, no hay ni una foto, ¿cómo será? Y de pronto ve que llega Paolo y dice, hasta que Paolo le dice, pues no, mamita, no soy yo, es mi carnal, ¿no? Y claro, Francesca pudo haber dicho, bueno, pero tienen el mismo gen, ¿no? Igual esa otra está mejor, ¿no? Y nada, terrible la vida de Francesca, ¿no? Entonces, lo digo por la manera tan violenta que aparece ahí Gianchotto. Esta también de Joseph Noel Peyton, ¿no? Otra vez la idea del libro, las constantes. Siguiente, por favor. Esta es de las que menos me gustan, esta de Jean-Auguste Dominique Ingres, porque Paolo parece Peter Pan. Con esas mallitas rosas uno dice, no. Pero bueno, la tenían que conocer, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es de mis favoritas, de Amos Cassioli. Me encanta la manera en la que con los dedos Paolo dirige, ¿no?, el mentón de Francesca, la delicadeza con la que está acariciando sus cabellos. Vean el chamorrín, muy correcto, muy profesional, me explico, como debe ser en alguien que se jacte de ser un papucho. El libro ya está en el piso y en la pintura se hace énfasis en la oscuridad de este lado, presagiando, ¿no?, la aparición de Gianchotto, ¿no? Es de mis versiones favoritas. Siguiente, por favor. Esta no está mal, pero pues había que conocerla. Ven, siguiente, por favor. Esta también es de mis favoritas. Esta, si en estas vacaciones van a París y van al Museo d'Orsay, ahí la van a ver de Alexandre Cabanel, ¿no? Pero es la que está aquí en el Museo Sumaya, ¿no? Sí, en el Museo Sumaya tenemos una versión de la de Peter Pan, ¿no? Muy interesante, pues la tenemos, ¿no? Ok. No, espérame, no. Esta es maravillosa. Allá apenas se ve Gianchotto, la espada ensangrentada, porque además la tradición dice que con una sola estocada los atravesó a los dos, ¿no? De ahí que en la siguiente pintura de Gaetano Previati se ve cómo quedan los dos paradójicamente unidos por la espada y por la muerte, ¿no? Siguiente, por favor.
Dante Gabriel Rossetti muestra esta especie de tríptico, el momento en el que está el libro, se toman de las manos, se besan, pero después como los encuentra en el infierno siguiente. Esta, como les decía, es muy similar a la de William Tice, porque Dante está imaginando, está reflexionando, ¿no? Y otra vez la presencia de Venus, que vamos a resaltar en otra clase aún más, ¿no? Siguiente, por favor. Obviamente, en La Puerta del Infierno de Rodin, uno de los temas que más proliferan es el de Paolo y Francesca, ¿no? No solamente porque es el tema que define una de las hojas de la puerta, ¿no? El otro tema lo vamos a ver, es el de el conde el conde de la Gerardesca, ¿no? Con sus hijos muertos alrededor, ¿no? Pero en esta puerta, insisto, el tema de Paolo y Francesca, que después va a trabajar Rodin, ya sea como esculturas exentas o en otras partes de la misma puerta, pero aparece varias veces la idea de Paolo y Francesca. Obviamente, inclusive la versión del beso es una reminiscencia de eso. Y bueno, lo dejamos aquí el día de hoy, pero quería aproximarme a esto porque de aquí se va a desprender otra cosa, es decir, lo importante es la escritura, ¿no? ¿Por qué están condenados ahí en el infierno? Porque se hizo un mal uso de la escritura. La escritura se utilizó para exaltar un amor adúltero, ¿no? Del cual es representativo Tristán e Isolda, y cómo de ello se desprende la historia de amor adúltero de Lancelot y Ginebra, y cómo ese uso de la escritura tiene sus repercusiones en las decisiones que toman estos dos personajes, que es eso lo que los condena al infierno. ¿Me explico? Vamos a ver la enorme diferencia con aquellos que lograron darse cuenta del mal uso que hacían de la escritura, ¿no? Que recapacitaron en ese sentido y se arrepintieron, y por algo están en el purgatorio. Y aquellos que no solamente se arrepintieron, sino que al final de su vida hicieron un uso de la escritura para la exaltación de la espiritualidad, y que por eso se encuentran en el cielo, donde se encuentran aquellos que también fueron arrebatados por la pasión amorosa, ¿no? Eso es lo que une, digamos, una buena parte del discurso de la Divina Comedia, ¿no? Insisto, la escritura, pero el bueno o mal uso que se hace de la escritura. ¿De acuerdo? Creo que esta es nuestra última clase del año, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Y pues bueno, ya nos pondremos de acuerdo regresando en las reposiciones, ¿no? Que ya hay varias por ahí. Pero pues les deseo que tengan unas vacaciones maravillosas. Si van a andar por Florencia o por Milán o por Praga, allá nos veremos, ¿no? Entonces, me dará gusto saludarles, ¿no? Y pues que se la pasen muy bien. Gracias, maestro. Gracias. Que estén muy bien. Felices fiestas.